Los relatos que van a escuchar permanecieron ocultos en archivos vinculados al Vaticano. Me llamo Cristian y aprendí tarde que hay casas que no se habitan, se sobreviven. La de Rolando Rivas estaba en una calle sin árboles de San Pedro, un barrio donde las fachadas parecían aguantar la respiración. Llegué una tarde de calor espeso, convocado como cuidador y observador, porque decían que el problema no era solo el muchacho. La casa está mala, me dijo la vecina doña Elvira, señalando los cimientos como quien acusa a un animal dormido. Yo asentí sin discutir. Cuando una casa empieza a responder, discutir es perder tiempo. Rolando tenía 13 años, ojos encendidos y manos inquietas. No gritaba sin razón. Reaccionaba como quien esquiva golpes invisibles. La madre, Lidia, me recibió con una bolsa de hielo en la muñeca y una sonrisa de resistencia aprendida. El padre se había ido meses antes, sin despedidas ni explicaciones. «Aquí nada se queda quieto», dijo ella, y no exageraba. Mientras hablábamos, un cuadro se torció solo y cayó sin romperse. No fue un susto, fue una advertencia. La primera noche escuché pasos en el pasillo cuando todos dormían. No arrastrados, no humanos, secos, medidos. En la cocina los cubiertos tintineaban como si alguien practicara una melodía mínima. Tomé notas con disciplina, horas, direcciones, silencios entre golpes. Cuando apagué la luz, el interruptor volvió a subir solo. No lo bajé otra vez. Aprendí rápido que discutir con una estructura es una forma elegante de salir herido. Los fenómenos crecieron con precisión, no con caos. Sillas que se deslizaban sin tocar paredes, libros que volaban con puntería, golpes en las paredes que respondían a nombres. Rolando no estaba siempre cerca cuando pasaba. A veces estaba en la escuela, a veces dormía profundamente. Los investigadores llegaron con cámaras, medidores y palabras grandes. Víctor, el más joven, hablaba de campos electromagnéticos. Marina, más vieja y más callada, miraba el techo como si leyera cicatrices. Yo cuidaba que nadie provocara al lugar por curiosidad. Las casas recuerdan a los imprudentes. Intentaron rituales, velas, salmos, agua bendita. Fallaron. La casa reaccionó con una furia exacta, quirúrgica. Un espejo se estrelló sin romper el vidrio. Una puerta se cerró con llave desde adentro. Cuando alguien dijo expulsar, la temperatura bajó en seco. Sentí el frío en los dientes. La casa no quería irse. No estaba de visita. Era parte del trato. Rolando empezó a hablar en susurros que no eran suyos. No idiomas completos, fragmentos. Palabras viejas, frases que parecían recuerdos ajenos. Una noche me dijo que el sótano recordaba el incendio anterior, uno del que nadie hablaba. Investigamos, hubo un fuego, sí, años atrás, una muerte sin nombre en los archivos municipales. El piso de abajo olía a humedad y ceniza vieja. Bajé solo. Las paredes estaban marcadas, como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez. No era imaginación, era repetición. La casa se defendía cuando intentábamos ordenar. Al mover un mueble, otro caía. Al sellar una grieta, aparecía otra. Lidia rezaba hasta quedarse sin voz. Yo le pedí que comiera, que durmiera aunque fuera poco. Nadie come bien en una casa en guerra. Una madrugada, Rolando me tomó la mano y me pidió que escuchara. No sonidos, presión. Se enoja cuando se va alguien, dijo. Pensé en el padre ausente, en el incendio, en la costumbre de abandonar sin cerrar puertas. Los investigadores propusieron aislar a Rolando, sacarlo de la casa para ver si el fenómeno persistía. Lidia dudó, yo insistí, no por ciencia, sino por misericordia. Rolando se fue con una tía 2 noches. La casa no se calmó, empeoró. Los golpes se hicieron más rítmicos, como un corazón furioso. Una lámpara se arrancó del techo y cayó a centímetros de Marina. Nadie volvió a pronunciar la palabra histeria. Volvieron los rituales, esta vez con menos espectáculo y más respeto, no para expulsar, sino para reconocer, nombrar la historia, pedir permiso, cerrar ciclos.
Leímos el informe del incendio en voz alta. Lidia habló del abandono sin levantar la voz. Rolando pidió perdón por cosas que no eran suyas. Yo me quedé en silencio, sosteniendo la respiración del lugar como se sostiene a un animal herido. La casa respondió con un crujido largo, profundo, como si se acomodara. No fue inmediato. Nada lo es cuando se trata de memoria. Los objetos dejaron de volar, pero siguieron moviéndose. Menos fuerza, más intención. Con el tiempo, el sótano dejó de oler a ceniza. Pintaron paredes, plantaron un árbol pequeño en el patio. Rolando volvió a dormir sin sobresaltos. La casa siguió viva, pero menos hostil, como un viejo que acepta compañía. Me fui semanas después. Al despedirme toqué el marco de la puerta. Estaba tibio. No cariño, presencia. Entendí que algunas posesiones no se arrancan, se negocian, y que hay casas que si las escuchas sin desafío, te dejan pasar. Estás escuchando Dossier Paranormal. Si disfrutas este viaje por lo desconocido, apóyanos con un like y una suscripción. Es una forma simple de ayudarnos a continuar documentando lo inexplicable. Muchas gracias. Nunca pensé que el verano de 1949 se me quedaría pegado a la piel como una quemadura lenta. Me llamo Glenda y entonces tenía 19 años. Trabajaba de noche en el hospital universitario de Georgetown y creía, con la arrogancia limpia de la juventud, que el miedo era una cosa que se podía apagar con luz fluorescente y café frío. El chico llegó un martes, escoltado por su tía y 2 sacerdotes con los ojos rojos de no dormir. Lo llamaban Robbie, aunque ese no era su nombre real. Lo supe porque nadie pronunciaba ese nombre sin dudar, como si al decirlo se abriera una grieta. La habitación asignada estaba en el ala vieja, paredes de ladrillo pintadas tantas veces que la pintura parecía costra. El aire olía a desinfectante y a algo más, algo húmedo, como sótano después de lluvia. Robbie estaba atado a la cama con correas de cuero, no por crueldad, decían, sino por seguridad. Yo asentí, profesional, pero mis manos temblaban al ajustar la hebilla. Tenía marcas en la piel, letras arañadas que parecían moverse cuando no las mirabas directo. Al acercarme, el chico abrió los ojos y me llamó por mi nombre. Nunca se lo había dicho. La primera noche escuché golpes desde el pasillo. No eran golpes normales, eran ritmos, como si alguien practicara una canción con nudillos. Al entrar, la cama vibraba y Robbie murmuraba cosas en latín con una voz que no era de adolescente. Padre Bowdern rezaba sudoroso, mientras Padre Hughes sostenía un crucifijo que parecía pesarle 1 tonelada. Yo llevaba el conteo de constantes, como si medir el pulso pudiera encerrar lo imposible en una gráfica. Cuando acerqué el crucifijo a la mesilla, el chico arqueó la espalda y escupió. Literal, un hilo de saliva negra que cayó al suelo y dejó una mancha como quemadura. Los días se volvieron una sopa espesa. Se movían objetos sin que nadie los tocara. Un rosario salió disparado y se rompió contra la pared. Una Biblia cayó abierta siempre en el mismo salmo. Robbie sabía cosas. Sabía del aborto de la tía, del alcohol escondido del padre, de mi hermano muerto en el río Potomac. Me lo dijo con una sonrisa torcida y yo sentí cómo el estómago se me hacía un nudo. No era adivinación, era invasión. Yo no había contado eso a nadie. El ritual se intensificó. Velas, agua bendita, rezos que parecían taladros. El chico gritaba hasta quedarse sin aire, y luego reía, una risa seca que se te clavaba detrás de los ojos. Una madrugada, cuando el hospital dormía, escuché pasos en el techo. Miré arriba, nada. Volví a bajar la vista y vi la sábana elevarse como si alguien respirara debajo. «No mires», dijo la voz, suave cerca de mi oído. No miré.
Aprendí rápido. Hubo una noche que nunca olvidaré. El cuarto estaba helado, el aliento se veía. Padre Bowdern pronunció el nombre, ese nombre que no se escribe, y algo respondió. La cama se levantó unos centímetros del suelo. Robbie gritó mi nombre otra vez, pero esta vez era un ruego. Me acerqué, contra todo protocolo, y le tomé la mano. Sentí electricidad, como tocar una cerca. El crucifijo se le marcó en el pecho, rojo vivo, y el olor a carne quemada llenó la habitación. Yo quise salir corriendo, pero me quedé. No por fe, por terquedad. Al amanecer, el chico se desplomó. Silencio. Un silencio tan limpio que dolía. Los sacerdotes se miraron como si acabaran de salir de una guerra. Robbie abrió los ojos y lloró. Lloró como lloran los niños de verdad, sin teatro. Dijo que tenía hambre. Yo reí histérica y luego lloré con él. Pensé que había terminado. Siempre pensamos eso. Semanas después, el ala vieja cerró. Archivos sellados, nombres cambiados. El hospital siguió funcionando, y yo también, por fuera. Por dentro, algo se quedó en ese cuarto. A veces, cuando paso frente a una iglesia, siento el mismo frío. A veces sueño con letras que se mueven bajo la piel. Nunca volví a tocar un rosario. Y si me preguntan qué pasó en 1949, la digo la verdad corta. Hubo un chico, hubo rezos y hubo cosas que no quieren ser vistas. La verdad larga, esa se quedó conmigo, susurrando, paciente, como un ritmo en la pared. Me llamo Lina, y durante años creí que la fe era un idioma que se aprendía por repetición. En Klingenberg and Main, las campanas marcaban el ritmo de la vida como un metrónomo antiguo, y yo caminaba entre la iglesia de San José y la universidad con la cabeza llena de rezos y apuntes. Cuando conocí a Anneliese, no pensé en demonios ni en diagnósticos. Pensé en una chica cansada, con ojeras profundas y una mirada que parecía estar siempre escuchando algo que los demás no oíamos. Era 1975 y el aire en Baviera olía a invierno largo y decisiones mal tomadas. Anneliese empezó con ausencias. Convulsiones, decían los médicos del hospital de Würzburg. Epilepsia del lóbulo temporal, dijeron después, como si ponerle nombre a una cosa la volviera manejable. Yo la visitaba con una libreta bajo el brazo, creyendo que la ciencia podía salvarnos de cualquier abismo si la mirabas fijo. Pero había días en que ella no me reconocía, días en que se negaba a comer, se arrodillaba durante horas hasta sangrar y susurraba palabras que no parecían alemán. No es solo el cuerpo, me dijo una vez, con una calma que me heló. Es el peso. Los padres, Anna y Joseph Michel, eran gente buena, de misa diaria y manos gastadas. Cuando el tratamiento no funcionó y los episodios se volvieron más violentos, la casa se llenó de susurros. Llegaron padre Arnold Renz y padre Ernst Alt, con permiso del obispo y una maleta que parecía demasiado pequeña para lo que traían. Yo estaba allí la primera noche del ritual, no como creyente ciega, sino como testigo terca. La habitación era estrecha, el crucifijo colgaba torcido. El aire se volvió espeso y Anneliese se retorció como si la cama fuera una ola. Las grabaciones comenzaron poco después. Cassettes apilados, cinta marrón girando como un reloj que no quiere avanzar. Cuando apretabas play, no escuchabas una sola voz. Eran capas, gruñidos, risas, lamentos, nombres. Lucifer, Judas, Nerón. Yo tomaba notas con manos que ya no confiaban en su pulso. En uno de esos audios, Anneliese habló de mí sin nombrarme. Describió mi miedo con detalles que yo no había dicho en voz alta. Me sentí desnuda. La ciencia esa noche no me abrigó. El ritual se repitió.
decenas de veces. Rezábamos, gritábamos, suplicábamos. Anneliese golpeaba el suelo con la frente hasta que el sonido se volvía hueco. Se arrastraba como animal herido y luego de pronto pedía perdón por cosas que no había hecho. Yo intenté intervenir, pedir que comiera, que descansara. Me miraron como si yo no entendiera el plan. «Es una batalla», me dijo el padre Renz, con la voz rota. Yo pensé en guerras y en los cuerpos que siempre pagan el precio. Entre exorcismo y exorcismo la llevé de nuevo al hospital. Los médicos hablaron de desnutrición, de riesgo vital. Las palabras chocaban contra el muro de la fe. «Si cedemos, perdemos», decía Joseph, con lágrimas secas. Anneliese pesaba cada vez menos. Su piel se volvió papel. Yo la sostenía al caminar y sentía que se me iba de las manos como arena. En las noches escuchaba los cassettes sola, no por morbo, sino por responsabilidad. Si había algo que entender, quería hacerlo despierta. La última semana fue una caída lenta. El silencio entre rezos se volvió más largo. Anneliese ya no podía levantarse. Me pidió agua y pan y yo se los di, a escondidas, como si la compasión fuera un delito. «Gracias», susurró. «Si esto termina, dile a todos que recé». Cuando murió, el 1 de julio de 1976, el cuarto quedó vacío de ruido y lleno de culpa. Nadie gritó. Nadie rezó. El mundo siguió como si nada. Después vino el juicio. Aschaffenburg, bancas duras, miradas que cortan. Fe contra ciencia, ciencia contra ley. Yo testifiqué. Dije lo que vi. Dije que el amor no basta cuando se confunde con obstinación. Los cassettes se reprodujeron en la sala y algunos bajaron la mirada. Otros apretaron los labios. No hubo victoria, solo condena. A veces vuelvo a Klingenberg y paso frente a la casa. Las ventanas siguen ahí. Las campanas siguen sonando. Yo sigo sin respuestas limpias. Creo en el cuidado. Creo en escuchar. Creo que la fe sin hambre no mata y que la ciencia sin soberbia puede acompañar. Anneliese se quedó entre ambos mundos y yo con ella, aprendiendo a vivir con el eco. Nunca quise escribir esto como testimonio, pero el cuerpo recuerda, incluso cuando la cabeza intenta archivar las cosas bajo diagnósticos limpios. Me llamo Héctor Salgado, y durante 6 meses fui el facilitador laico, así lo llamaban, de las sesiones de liberación espiritual de Gina Morales en una casa de retiro abandonada a las afueras de San Lorenzo, un pueblo que huele a humedad vieja y promesas rotas. Yo venía del mundo clínico, protocolos, notas SOAP, palabras grandes para dolores que no tienen nombre. Ella venía con voces, no metáforas, voces. La primera sesión fue casi decepcionante. Gina llegó con una sudadera gris, el pelo recogido a medias y una forma de sentarse que parecía pedir perdón por ocupar espacio. El padre Esteban rezó lo de siempre, yo tomé notas y ella respondió con frases cortas, deshilachadas. Trastorno disociativo, pensé. Lo he visto, lo he leído, lo he etiquetado. Pero cuando el rosario llegó al tercer misterio, algo cambió de temperatura. No figurativamente. El aire se volvió espeso, como si alguien hubiese cerrado una puerta invisible. Fue entonces cuando Gina habló con la voz de un hombre mayor. Grave, cansada, con un acento que no le conocía. Dijo mi nombre completo sin que nadie se lo hubiera dado. Me llamó por el apodo que solo mi madre usaba cuando estaba molesta. Yo levanté la vista del cuaderno y el padre Esteban me miró como si yo hubiera hecho trampa. Ahí empezó el desorden entre ciencia y fe. Ahí empezó el ruido. Las sesiones se repitieron 2 veces por semana. Casa Belén. Así se llamaba el lugar. Tenía paredes con salitre y un crucifijo torcido que nadie se atrevía a enderezar. Cada encuentro sumaba una voz nueva,
una niña que cantaba una ronda antigua, un adolescente que insultaba con jerga de calle, una mujer que rezaba en latín mal pronunciado. Yo intentaba anotar patrones, disparadores, tiempos de aparición, pero las voces no seguían reglas clínicas. Respondían a símbolos, a palabras prohibidas, a recuerdos que no eran de Gina. Una noche, mientras el padre Esteban le imponía las manos, Gina se rió. No fue risa nerviosa, fue una carcajada larga, satisfecha. Dijo que yo no creía en nada, que mi fe era de papel carbón. Me dijo que mi padre se había ido porque yo nunca aprendí a escuchar. Eso me quebró algo por dentro. Yo no había hablado de mi padre. Nadie lo sabía allí. Sentí una rabia absurda, profesionalmente inaceptable. Y sin embargo, seguí. El debate se volvió peligroso cuando llegó la voz que no respiraba. Así la nombré en mis notas. No había inhalación ni exhalación perceptible entre frases. La boca de Gina se movía, sí, pero el pecho no acompañaba. Esa voz no hablaba para convencer, hablaba para marcar territorio. El padre Esteban sudaba, yo perdía la noción del tiempo, afuera los perros del barrio aullaban como si alguien les hubiera dado la orden. Intentamos suspender las sesiones. El obispado pidió cautela. El psiquiatra del hospital de Caguas recomendó internamiento. Gina se negó. Dijo, con su voz, que si parábamos, ellos no se irían, solo se acomodarían mejor. Yo sabía que cruzábamos una línea ética, pero también sabía que dejarla sola sería peor. Ese es el tipo de razonamiento que uno se hace cuando el miedo empieza a parecer una herramienta. La última sesión fue un error desde el principio. La tormenta cayó sin aviso. La electricidad se fue. Encendimos velas. El padre Esteban empezó las oraciones y yo, por primera vez, recé en silencio. No por fe, por cansancio. Gina se arqueó y las voces salieron en coro, superpuestas, como una radio mal sintonizada. Dijo nombres, fechas, pecados que no eran suyos. Cuando gritó, Héctor, sentí que algo me tomaba del estómago hacia abajo. La voz final fue la suya, limpia, exhausta. Me miró y me pidió que paráramos, que ya entendía, que no todo tenía que ser expulsado. Algunas cosas solo querían ser nombradas. El padre Esteban bajó las manos, yo cerré el cuaderno, afuera la lluvia cesó de golpe, como si alguien hubiese apagado un grifo. Gina se fue a vivir con su hermana en Bayamón. El diagnóstico oficial habla de episodios disociativos severos con contenido religioso. Las voces cesaron, dicen. Yo renuncié a Casa Belén y volví a la clínica, a mis formularios. Pero a veces cuando el edificio queda en silencio, escucho una respiración que no acompaña a ningún pecho. Y entonces recuerdo que no todas las fronteras se dibujan para ser respetadas. Soy Cristina y llegué a Laudón en el invierno de 1633 con las botas rotas y la cabeza llena de dudas. No era monja ni noble, era hija de escribano y aprendí a leer el mundo como se lee en los márgenes, lo que se dice en voz baja, lo que se omite. El convento de las Ursulinas se alzaba como un diente negro contra la niebla, y el pueblo olía a leña húmeda y resentimiento viejo. Decían que las hermanas estaban poseídas. Yo vine a escuchar. La primera noche fue un concierto de golpes. No en las puertas, en las paredes, en el suelo, en los cuerpos. Gritos que se quebraban como ramas secas. Las monjas se retorcían en el coro, ojos en blanco, lenguas afiladas. Madre Jane me miró como si me conociera de antes, como si hubiera estado esperando mi llegada. «No escribas rápido», me dijo, y luego rió con una risa que no parecía suya. El aire se espesó. Yo anoté despacio. Los exorcismos eran públicos, casi un espectáculo. El pueblo llenaba la nave, murmurando, apostando a quién gritaría más fuerte. Los sacerdotes levantaban cruces y salmos. Las hermanas respondían con obscenidades y blasfemias.
Yo no veía demonios, veía cansancio, hambre en cadena. Veía cómo el grito de una prendía el grito de otra, como fuego en paja seca. Contagio, pensé, pero nadie quería oír esa palabra. Entonces apareció el nombre: Urbain Grandier. Sacerdote, elegante, lengua afilada, enemigos de sobra. Lo vi una vez cruzando la plaza y supe que ya estaba condenado. Cuando lo acusaron de brujería, el convento se volvió un teatro de sombras. Las monjas juraban que él las visitaba de noche, que pactos, que marcas invisibles. Yo escribía y sentía el peso del silencio correcto, el que no salva a nadie. Entré al claustro una madrugada para observar sin testigos. Sor Luis me tomó del brazo y me susurró secretos que no cabían en ningún demonio: celos, soledad, deseos sin nombre. Luego cambió la voz y me escupió en la cara palabras que no repetiré. Era como ver dos mareas chocar en el mismo cuerpo. No había espacio para matices. O creías o eras cómplice. Los jueces llegaron con capas limpias y manos frías. Traían instrumentos y preguntas cerradas. El juicio avanzó como avanza una tormenta cuando el viento ya decidió. Yo presenté mis notas, las miraron como si fueran manchas. «La fe no necesita letras», me dijo uno. Grandier fue torturado. Escuché los gritos desde la posada. No dormí. Nadie dormía. El día de la ejecución, la plaza estaba llena. El humo olía a hierro y carne. Grandier negó hasta el final. Yo no lo absolví ni lo condené en mis escritos. Describí. A veces, describir es la forma más cruel de tomar partido. Cuando el fuego subió, algunas monjas cayeron al suelo, convulsionando. Otras guardaron silencio. El pueblo exhaló, satisfecho, como después de una misa larga. Después, el convento se calmó. No del todo, pero lo suficiente para que la historia se cerrara con un lazo bonito. Dicen que los demonios se fueron. Yo digo que la hambre encontró otra casa, que el miedo cambió de traje. Me fui de Laudón con las botas aún rotas y una certeza incómoda. La posesión no siempre entra desde afuera. A veces se aprende, se copia, se aplaude. Años después, cuando releo mis cuadernos, escucho el eco, no de demonios, sino de un pueblo que necesitaba un culpable para dormir. Yo sigo escribiendo despacio, no por cobardía, por precisión. Me llamo Thomas Keller, y en 1928 yo no creía en nada que no pudiera medirse con reglas o anotarse en un cuaderno. Tenía 27 años, trabajaba como asistente administrativo para la diócesis de La Crosse, Wisconsin, y mi función era simple: observar, transcribir y no opinar. Así fue como terminé en el convento de Earling, Iowa, un lugar que olía a cera rancia, madera húmeda y algo más difícil de definir, una fetidez que no provenía de ningún objeto visible. Allí conocí a Emma Schmidt. La trajeron al amanecer, envuelta en mantas, como si el frío pudiera explicar lo que le pasaba. Era una mujer adulta, delgada hasta lo enfermizo, con los ojos hundidos y una mandíbula siempre tensa, como si apretara los dientes incluso al dormir. El padre Theophilus Reisinger encabezaba el ritual. Yo me senté en una esquina con mi cuaderno, repitiéndome que aquello era una mezcla de histeria, sugestión y religión mal aplicada. Eso me duró exactamente 15 minutos. La primera señal fue el olor. No fue súbito, sino progresivo, como cuando algo se descompone lentamente en una habitación cerrada. No era excremento ni carne podrida, sino una combinación ácida, sulfúrica, que hacía arder la garganta. Las monjas se miraron entre sí y una de ellas salió corriendo a vomitar al pasillo.
Emma no se movía, solo respiraba de forma irregular, como si algo dentro de su pecho se negara a seguir el ritmo correcto. Cuando el padre Theophilus Reisinger comenzó las oraciones en latín, Emma abrió los ojos y me miró directo a mí, no al sacerdote, a mí. Sonrió con una mueca torcida y habló con una voz que no coincidía con su cuerpo, grave, burlona, lenta. Dijo mi apellido, dijo el nombre de mi madre, dijo que yo había dejado morir a mi hermano menor por no rezar lo suficiente cuando éramos niños. Cerré el cuaderno, me sudaban las manos. Nadie allí conocía esa historia. Las horas siguientes se mezclan en mi memoria como una pesadilla mal editada. Emma se arqueaba de formas que no parecían anatómicamente posibles. Su espalda se elevaba del colchón sin apoyo visible, apenas unos centímetros, pero suficientes para que nadie pudiera negarlo. El padre Theophilus Reisinger gritaba las oraciones, sudoroso, con la sotana empapada. Emma respondía en varios idiomas, alemán, latín, algo que sonaba a francés antiguo. Yo no hablaba ninguno, pero entendía la intención. No estaba pidiendo ayuda, estaba reclamando. En un momento, su rostro cambió. No es una forma de decir. La piel se tensó, los pómulos parecieron desplazarse y la expresión ya no le pertenecía. Gruñó, literalmente. Un sonido animal, profundo, que hizo vibrar el marco de la cama. Una de las monjas empezó a rezar en voz alta, llorando. Yo me quedé inmóvil, con la sensación de que si me movía, algo se daría cuenta. El olor empeoró. Era tan fuerte que los ojos lloraban solos. El padre Reisinger ordenó abrir las ventanas, pero el aire fresco no ayudó. Emma escupió algo oscuro, espeso, que manchó las sábanas. Sangre, pensé. Después vi que no lo era. No tenía el brillo ni el color correcto. Nadie se atrevió a tocarlo. El exorcismo duró días. No uno, días. Entrábamos y salíamos, dormíamos por turnos, comíamos sin hambre. Emma parecía alimentarse del cansancio ajeno. Cada vez que el ritual se detenía, su respiración se calmaba, como si descansara. Cuando reiniciaba, la violencia volvía. En una ocasión, me agarró la muñeca con una fuerza imposible para su cuerpo. Sus dedos estaban helados. Me susurró que esto no era una expulsión, sino una negociación fallida. La noche final fue la peor. El padre Theophilus Reisinger estaba ronco, exhausto. Las oraciones salían fragmentadas. Emma se incorporó de golpe y gritó algo que no escribiré aquí, no por pudor, sino porque no existen palabras suficientes. Luego se desplomó. El silencio fue absoluto. El olor desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Todos pensamos que había terminado. No terminó. Emma abrió los ojos al amanecer, tranquila, lúcida. Agradeció al sacerdote, me miró sin rencor, dijo que estaba cansada. El diagnóstico posterior habló de mejoría parcial. El informe oficial evitó palabras incómodas. Yo regresé a Wisconsin con mis notas incompletas y una certeza que nunca pedí. Algunas cosas no se van, solo aprenden a quedarse quietas. Han pasado años, pero todavía sueño con Erling, con el olor, con esa voz pronunciando mi nombre como si me conociera antes de nacer. Dejé el trabajo en la diócesis, me casé, tengo un hijo, y aún así, cuando la casa queda en silencio, me pregunto si aquello fue un exorcismo fallido o una advertencia cumplida. Me dicen Gaby, y si cierro los ojos todavía puedo oler el maíz húmedo de Erling, Iowa, mezclado con cera de vela y sudor viejo. Llegué allí en 1928 para cuidar a un niño que nadie sabía cómo nombrar sin bajar la voz. Joseph tenía 11 años y una mirada que parecía medir distancias invisibles. Su madre, Margaret, me recibió con café aguado y una sonrisa rota.
El padre, Thomas, no hablaba mucho. La casa era de madera, crujía como si respirara. En el granero las sombras se estiraban, incluso al mediodía. Al principio pensé que eran rabietas, gritos, platos rotos, puertas golpeadas. Pero había algo más. Joseph se negaba a entrar a la iglesia, escupía al ver un rosario, se ponía violento con una fuerza que no correspondía a su cuerpo flaco. Una tarde, mientras le cambiaba la camisa, me dijo que yo no pertenecía allí. «Tú cuidas puertas», añadió, y luego se rió con una risa que no le conocía. No le respondí. Aprendí rápido a no responder. El padre Theophilus Riesinger llegó una noche de viento. Traía una maleta gastada y ojos cansados. Habló poco, observó mucho. Dijo que no sería rápido. Nadie quería escuchar eso. El primer ritual se hizo en la habitación del niño, con las ventanas clavadas. El aire se volvió pesado como antes de una tormenta. Joseph se arqueó, mordió, pateó. Cuando el padre pronunció ciertas palabras, el niño gritó nombres que no conocía o que decía no conocer. Yo sostenía sus piernas y sentía cómo la piel vibraba como cuerda tensa. Los días se hicieron meses. El exorcismo no era un evento, era un estado. Rezábamos, descansábamos, volvíamos a rezar. El pueblo murmuraba. Algunos venían a mirar, otros a rezar desde afuera. Joseph aprendió el ritmo y lo rompía a propósito. A veces se calmaba y me pedía agua, a veces me escupía insultos en lenguas que no eran inglés ni alemán. Una madrugada me mordió el antebrazo y dejó una marca que tardó en sanar. «No cruces», susurró. Yo crucé igual. El granero se volvió escenario. Decían que el espacio abierto ayudaría. Colgamos mantas para el frío. El viento se colaba por las rendijas y apagaba velas. Joseph odiaba el amanecer. Decía que algo se movía entre las vigas cuando la luz cambiaba. Yo no veía nada, pero sentía la presión, como si el aire se apretara. El padre insistía. Thomas rezaba hasta quedarse sin voz. Margaret ayunaba. Yo contaba respiraciones, latidos, minutos que no pasaban. Hubo noches de calma engañosa. Joseph dormía como niño normal y yo me permitía creer. Luego venía el retroceso. Violencia, blasfemia, un odio preciso a todo lo que oliera a altar. Una vez arrojó una Biblia al pozo y dijo que allí estaba mejor. Otra se negó a comer durante días y me miró con una pena vieja. «No puedo salir si me sueltan», dijo, como si hablara de una jaula que yo no veía. El exorcismo se alargó porque nadie quería rendirse, porque rendirse era aceptar que el mal podía quedarse. Yo me quedé porque irme era traicionar algo que no sabía nombrar. Una tarde, mientras el padre descansaba, Joseph me pidió que me sentara. Me contó de una sombra que se le pegó cuando enfermó de pequeño, de cómo aprendió a escucharla para que no gritara. «Tú escuchas bien», me dijo. Sentí una tristeza que no cabía en rezos. El final no fue un trueno, fue un desgaste. Un día, Joseph despertó sin rabia, entró a la iglesia sin temblar, tocó la agua bendita como quien proba temperatura. El padre lloró en silencio. El pueblo cantó. Yo no canté. Sabía que los finales limpios son raros. Nos despedimos sin ceremonia. La casa volvió a crujir como siempre. El maíz siguió creciendo. Años después, cuando paso por Erling, la gente habla del milagro. Yo hablo de resistencia, de un niño que aprendió a sostener una guerra dentro del pecho y de adultos que no supieron cuándo parar. Yo sigo cuidando puertas, no para cerrarlas, sino para saber cuándo no cruzar. Soy Daniel Rojas y aprendí demasiado tarde que el silencio ya no es un refugio cuando todo se transmite. Tenía 39 años y trabajaba como productor freelance de contenido religioso.
streamings, podcasts, clips cortos con citas inspiracionales, cuando acepté cubrir un proceso de liberación en La Toya, un suburbio al sur de Phoenix. La invitación llegó por WhatsApp, con emojis de fuego y una promesa de testimonio real. Yo no creía en posesiones, pero sí en métricas. Error básico. La iglesia era un local rentado en un strip mall, pared beige, alfombra gastada, luces LED frías. Iglesia Roca Viva, decía el rótulo. El pastor Samuel Ortega me recibió con un abrazo largo y un discurso corto. Nada de transmisión directa, solo audio ambiental y planos cerrados. No queremos espectáculo, dijo, mientras me mostraba el router portátil. En la primera fila estaba La Toya Méndez, 26 años, sudadera negra, uñas mordidas, ojos que no se quedaban quietos. A su lado una psicóloga voluntaria, doctora Paula Ledesma, revisaba notas con cara de cansancio profesional. Empezamos con cantos. El audio se saturó un poco. Ajusté niveles. Todo normal. La Toya temblaba leve. Respiración irregular. Paula susurró algo sobre ansiedad anticipatoria. Yo asentí, pensando en la edición. Entonces el pastor empezó el ritual. No gritó, no teatralizó. Oraciones simples, repetidas, como un martillo paciente. La Toya cerró los ojos y habló con una voz que no era la suya. No grave ni monstruosa, fría, administrativa. Dijo fechas, usuarios, comentarios. Mi celular vibró. Notificaciones. El audio, que no debía, estaba saliendo por una cuenta espejo. Alguien había capturado la señal. ¿Quién transmitió? Pregunté en voz baja. Nadie respondió. En la pantalla los mensajes subían como espuma. Fake, es real, miren sus manos, esto es teatro. La Toya sonrió sin abrir los ojos y dijo mi nombre. Dijo que yo había vendido silencio por alcance. Sentí un calor raro en la nuca, como vergüenza física. La doctora Ledesma pidió pausa. Habló de disociación, de refuerzos negativos, de retirar estímulos. El pastor continuó. 2 discursos chocando en la misma habitación. La Toya se arqueó, no como en películas, sino como quien estira músculos dormidos. El micrófono captó un zumbido constante. No interferencia, ritmo. Los comentarios se volvieron agresivos. Alguien puso un hilo con teorías. Otro subió un clip ralentizado. El ritual ya no estaba en la sala, estaba en todas partes. Cuando la Toya abrió los ojos, el blanco era opaco, lechoso. Dijo que no le gustaban las cámaras, que prefería los ecos. Me pidió que apagara. Yo quise, lo juro, pero la cuenta espejo no era mía. El pastor sudaba. Paula temblaba. Alguien desde atrás gritó que llamaran a emergencias. La Toya rió y el sonido no correspondía al movimiento de su boca, como audio desfasado. Pensé en latencia, pensé en códex, pensé mal. La temperatura bajó, no mucho, lo suficiente para notarse. La Toya empezó a recitar fragmentos de chats privados que yo había olvidado, borradores, mensajes no enviados. La gente en línea enloqueció. Doxing, guárdenlo, esto es ilegal. El pastor alzó la voz. Paula se interpuso. 2 autoridades sobre un cuerpo que ya no era solo cuerpo. Cuando la Toya gritó, «¡Corten!», lo dijo con mi tono de productor. Intenté desconectar todo. El router seguía. Saqué la batería. El audio persistió, débil, como si viniera de otro lugar. La transmisión se volvió indirecta. Capturas, resubidas, reacciones. Un ritual distribuido. La Toya se levantó y dio 2 pasos firmes. Dijo que no necesitaba salir, que ya había salido. El pastor cayó de rodillas. Paula lloró sin sonido. Yo sentí que algo me observaba desde la pantalla negra de mi celular. Llegó la ambulancia tarde y a la vez temprano. La Toya estaba exhausta, consciente, pidiendo agua. La doctora Ledesma habló de un episodio disociativo exacerbado por exposición masiva. El informe diría eso. El pastor diría otra cosa. Internet diría todo.
Me fui antes de que alguien me preguntara nada. En el estacionamiento, el viento movía papeles con códigos QR impresos a toda prisa. Los días siguientes fueron una marea. Análisis, burlas, amenazas. La cuenta espejo desapareció. Mis clientes también. La Toya publicó un video corto, tranquila, diciendo que estaba bien. Los comentarios no creyeron. Yo tampoco. Porque por las noches, al revisar métricas antiguas, el zumbido vuelve. No en el audio, en el pecho. Y entonces entiendo que en la era moderna no hay exorcismos fallidos. Hay rituales que se replican. Mi nombre es Valeria Cruz, y antes de aquella casa yo pensaba que el mal era una palabra grande para problemas pequeños. Tenía 32 años cuando el Departamento de Servicios Sociales me asignó el caso en Caroline Avenue, Gary, Indiana. Una madre, 3 hijos, reportes cruzados de violencia doméstica, ausentismo escolar y comportamientos imposibles. Así lo puso el supervisor, con comillas y todo, como quien quiere cubrirse la espalda. Yo llevé una grabadora, un cuaderno y la costumbre de no creer en nada que no dejara huella medible. La casa era angosta y vieja, con un porche hundido y ventanas que parecían observar de regreso. La Toya Ammons me abrió la puerta con ojeras profundas y una sonrisa cansada, de esas que piden permiso para derrumbarse. Dentro olía a humedad estancada y a algo más metálico, como agua vieja en tuberías oxidadas. Los niños estaban en el sofá, rígidos, mirando un punto fijo que no era la televisión apagada. El más pequeño, Ivan, no parpadeaba. Empezamos con preguntas básicas, rutinas, escuela, disciplina. La Toya hablaba rápido, atropellando frases, como si temiera que el silencio hiciera ruido. Dijo que por las noches escuchaban pasos en el sótano, que las puertas se abrían solas, que los niños despertaban con marcas. Yo asentía, anotaba, pensaba en estrés, pobreza, trauma. Cuando le pregunté a Ivan cómo dormía, levantó la cabeza y sonrió sin mostrar dientes. Dijo, «Ellos no duermen». La primera cosa que vi, no oí, no me contaron, ocurrió 20 minutos después. El hijo del medio, Marcus, se levantó del sofá y caminó hacia la pared del pasillo. No se detuvo, subió, no trepó, caminó, como si el piso se hubiera doblado 90 grados por pura cortesía. Dio 3 pasos y cayó de espaldas. Se levantó riéndose. Nadie gritó. La Toya cerró los ojos como quien ya pasó por ahí demasiadas veces. Yo sentí que el estómago se me iba a los pies. Llamé refuerzos, protocolo. Llegaron 2 policías, sargento Nolan y oficial Reyes, con la postura de quien entra a una casa pensando en drogas, no en fantasmas. Les expliqué lo que vi sin adornos. Nolan me miró como si hubiera pedido vacaciones. Reyes se quedó callado, observando el pasillo. Ivan empezó a murmurar. No eran palabras, era un zumbido, bajo, constante, que hacía vibrar los vasos en la mesa. El ambiente se puso pesado, literalmente. El aire se volvió denso, cargado, como antes de una tormenta que no llega. Marcus empezó a hablar con una voz grave que no era suya, usando frases demasiado largas para su edad. Dijo que la casa estaba abierta, que abajo había algo que no quería subir, pero que ya no necesitaba hacerlo. Nolan dio un paso atrás. Reyes hizo la señal de la cruz sin darse cuenta. Bajamos al sótano porque alguien, no sé quién, dijo que había que ver. Las escaleras crujieron como si se quejaran de nuestra decisión. Abajo, la oscuridad era más espesa. La linterna iluminó un charco negro en el centro del piso. No olía a nada conocido, no reflejaba la luz. Ivan empezó a reír arriba. La risa bajó por las escaleras como un animal con uñas. Regresamos de golpe. La Toya estaba de rodillas, rezando con la voz rota. Los niños la rodeaban, inmóviles. Marcus levantó la cabeza y me miró. Me llamó con mi nombre completo. Me llamó la que no cree. Me dijo que yo también traía algo conmigo,
algo heredado, algo que había aprendido a quedarse callado. Sentí vergüenza y miedo a la vez, una mezcla que no conocía. Esa noche, los informes se llenaron de lenguaje torpe, eventos no explicables, comportamientos observados por múltiples testigos. Se ordenó la evacuación temporal. Yo me quedé más tiempo del recomendado, no por valentía, por terquedad. Quería entender, quería ponerle un marco. La casa no colaboró. Las voces siguieron, los niños empeoraron. Un médico vio a Iván caminar hacia atrás por una pared sin apoyo visible. Lo escribió, lo firmó. Cuando finalmente sacamos a la familia, la casa quedó vacía, pero no silenciosa. Al cerrar la puerta, sentí una presión en el pecho, como si alguien se negara a quedarse solo. Días después, supe que el inmueble sería demolido. Pensé que eso cerraría algo. No lo hizo. Renuncié al caso y pedí traslado. Volví a Chicago con la sensación de que había visto algo que no quería ser visto, como mirar debajo de una cama, sabiendo que algo te devuelve la mirada. A veces sueño con el pasillo, con pasos verticales, con risas que bajan escaleras, y entonces recuerdo que no todo lo que entra a una casa necesita permiso para quedarse. Me llamo Lucía Herrera, y la primera vez que dudé de mis recuerdos fue el día que la grabadora empezó a corregirme. Tenía 41 años y trabajaba como archivista municipal en un pueblo costero donde la humedad vuelve frágil al papel y a la gente por igual. El encargo era simple: digitalizar entrevistas antiguas de la radio local antes de que el moho las borrara. Cintas de los años 70, voces cansadas, anuncios de ferreterías que ya no existían. La tercera cinta no coincidía con su etiqueta. Decía Festival de Verano, 1978. Pero al darle play, escuché mi nombre pronunciado con cuidado, como si alguien lo probara en la boca. Pensé en una broma, en un error de archivo. Avancé la cinta y la voz describió mi oficina, el ventilador torcido, la mancha de café en el borde del escritorio. Apagué la grabadora. El silencio no fue limpio, quedó vibrando, como cuando un vidrio deja de sonar. Volví a encenderla y la voz continuó desde donde yo había detenido el botón. Dijo que no me asustara, que estaba aprendiendo a recordar conmigo. Pasé horas comparando fechas, locutores, timbres, nada cuadraba. La cinta sabía cosas que no estaban en ningún expediente. Sabía cuándo llegaba la marea y cuándo yo me quedaba sola. Esa noche soñé con pasillos de estanterías que se movían del lugar. Al despertar, encontré una nueva carpeta en el sistema, creada a las 0312, titulada con mi apellido. Dentro había transcripciones de entrevistas que yo aún no había hecho, preguntas que planeaba formular, respuestas que me dolía leer. Llamé a soporte técnico. Me dijeron que el servidor no registraba actividad. Al día siguiente, el alcalde pasó a saludar y mencionó, casual, un incendio en el archivo en los 80. Dijo que algunas voces se habían perdido, pero que el pueblo siempre encontraba cómo contarse. La grabadora empezó a emitir un zumbido bajo cuando él se fue. No era estática, era ritmo. Probé grabar en blanco. Al reproducir, la cinta respiró. Dijo que los archivos no guardan datos, guardan intentos. Dijo que alguien tenía que quedarse escuchando. Quise renunciar. Guardé la cinta en una caja, la sellé y la dejé en el depósito. Al volver a mi escritorio, el ventilador estaba derecho y la mancha de café había desaparecido. En la pantalla, una nueva tarea parpadeaba. Entrevista pendiente. Ahora grabo con cuidado y corto cada 2 preguntas. No por método, sino por respeto. Porque aprendí que hay memorias que no quieren salir, quieren quedarse trabajando.
Me llamo Andrés Molina, y nunca quise creer que el mal pudiera aprenderse como un oficio. Tenía 35 años y era paramédico cuando me asignaron guardia nocturna en el Hospital Viejo de Santa Lucía. El ala B llevaba meses cerrada por reformas que nunca empezaban. Aún así, esa noche ingresó una paciente sin pulso claro y con una temperatura que no correspondía a nadie vivo. Se llamaba Inés Duarte, 22 años, encontrada en una capilla abandonada. Traía barro en los pies y símbolos marcados con tinta en los brazos. La camilla avanzó sola unos centímetros cuando la soltamos. Nadie dijo nada, porque decirlo era hacerlo real. Al conectarla al monitor, el pitido marcó un ritmo errático, como si dudara. La respiración volvió de golpe, profunda, demasiado controlada. Inés abrió los ojos y pidió agua. No lo pidió con miedo, lo pidió con autoridad. Mientras bebía, me miró como si me evaluara. Dijo que yo no debía estar ahí, que había cambiado turno sin avisar. No había forma de que lo supiera. Yo tampoco pregunté cómo. El médico de guardia habló de hipotermia y shock, ordenó observación y sedantes. Cuando la aguja tocó la piel, Inés rió. No fuerte, no burlona, satisfecha. El monitor se estabilizó con una perfección artificial, demasiado perfecta. A medianoche, las luces del ala B parpadearon. El generador respondió tarde, como cansado. Inés empezó a murmurar, no palabras completas, sino listas, nombres, fechas, números de cama. Reconocí dos, eran pacientes que habían muerto en ese pasillo años atrás. El médico pidió traslado a UCI. La puerta del ascensor no cerró. Intentamos forzarla. Inés se incorporó sin ayuda y apoyó los pies en el suelo frío. Dijo que no iba a subir, que abajo estaba mejor. El olor cambió primero. Metal caliente, ozono, algo viejo. Las paredes crujieron como si ajustaran su postura. El monitor marcó 0 y siguió pitando. Inés caminó hacia la sala de suministros. La seguí por reflejo profesional, no por valor. Dentro, los estantes temblaban. Ella tocó una caja y la fecha de caducidad cambió ante mis ojos. Dijo que las cosas aprenden a quedarse, que el hospital la había llamado. Me habló de turnos repetidos, de muertes en silencio, de manos que cierran ojos sin despedirse. Dijo que eso alimenta, que eso enseña. Intenté radio, solo recibí mi propia voz con retraso. Inés se acercó demasiado. Su aliento no estaba frío. Me pidió que eligiera, sedar o escuchar. Elegí escuchar porque no tenía jeringa cargada. Me contó cómo entró en la capilla para dormir y encontró un eco que prometía orden. Cuando terminó, se recostó sola en la camilla, cerró los ojos. El monitor volvió a un ritmo humano, el olor se fue. Llegó seguridad, llegó UCI, todo volvió a protocolo. El informe habló de episodio psicótico breve, de sugestión y estrés. Yo firmé, siempre firmo. Desde entonces evito el ala B, no porque esté cerrada, porque a veces, en noches quietas, escucho el monitor marcar un ritmo que no es de nadie.